Adolfo, antes de comenzar este episodio, te quería preguntar, ¿ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Cómo te fue? Adrián, ni me cuentes. La verdad, es un proceso difícil, tortuoso, y eso me recuerda a varios de los episodios que ya nos han contado invitados en Cuentos Corporativos, donde nos relatan la dificultad que es hacer este tipo de trámites en los bancos tradicionales. Por eso, quiero contarte de Gibbs. Gracias a ellos, las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento corporativo. Invitamos a nuestros escuchas a registrarse en trygibbs.com. Se lee tryjwes.com e ingresan nuestro código de referido, cuentos. O pueden ir directo a las notas de este episodio y hacer clic en la liga de registro. Y haciendo eso, en cuestión de días tendrán tarjetas de crédito, físicas y virtuales, ilimitadas para todo su equipo. Por si fuera poco, tendrán acceso a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar su negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Si quieres crecer rápido, necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Gibbs. Entonces, cuando haces tu trabajo bien como vendedor, deja de ser importante el qué para que sea importante el quién. Y creo que, por ejemplo, en el aspecto médico es bien fácil. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi abuela se siente mal de esto. ¿Quién es el mejor geriatra que conoces? ¿Quién es la mejor geriatra que conoces? No estás pidiendo un geriatra, estás pidiendo al mejor. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adolfo, tanto tú como yo sabemos de la importancia que se le da al área de mercadotecnia en las grandes empresas. Se invierten presupuestos muy importantes a lanzar productos, campañas publicitarias y en general en tratar de mantener una comunicación con los clientes. Pero, ¿será lo mismo en una empresa pequeña? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo como que todo el que comienza un negocio quiere, por supuesto, tener un producto bonito, un producto que empiece a tener atracción, que la gente empiece a llamarle la atención y que diga, oye, sí, me es útil, resuelve un problema, está en verdad bien diseñado. El problema se presenta cuando no lo puedes vender y pasa que tienes un mega producto, pero ocurre que probablemente no era el momento. Hay quienes dicen, no, es que el producto estaba adelantado a su tiempo. Es que el mercado no estaba preparado para comprarlo y hay que esperar un tiempo más. Y ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el reto, porque a veces no se valora de forma adecuada la labor de un vendedor. Y últimamente me ha tocado hablar ahora que trabajo en el mundo de las startups, donde hay CEOs que me dicen, no, tuve que cambiar, tuve que pivotear porque mi producto estaba buenísimo, como dicen en México, chingón, pero no me lo compraba nadie. Entonces, ahí viene el famoso término que hoy en día se le conoce como el product market fit. Sí, a veces nos fijamos mucho en el product, pero de la parte de market fit es donde se complica. Y bueno, es claro que podemos tener el mejor producto, pero si no logramos que el mercado lo conozca, que lo pruebe, no vamos a dar el siguiente paso. Y ahí muchísimas empresas se quedan detenidas, muchísimas empresas se atoran. Y bueno, es por esto que hoy hablaremos con un experto en marketing y ventas para pequeñas y medianas empresas. Pero iniciemos como siempre usando nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven que nació en la Ciudad de México, estudió licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac del Norte, además de diversos cursos en ventas y marketing de respuesta directa.
Él inicia su carrera en el sector gubernamental con un enfoque siempre a la capacitación de empresas y de emprendedores. Enrique Gómez Gordillo Ruelas es coach y conferencista de ventas. Cuenta con más de 30 años de trayectoria activa en la formación y asesoría de emprendedores y empresarios, directores, gerentes y vendedores. Más de 1 millón de personas han participado en sus cursos y conferencias en países como México, Estados Unidos, España y muchos más. Es el conferencista con más participaciones en la Semana del Emprendedor, organizada por la Secretaría de Economía en México, y además es autor de 6 libros de marketing y ventas, entre los que destaca el título de Novato a Chingón de Ventas y Mercadotecnia. Y vale mencionar que además Enrique se considera de formación un periodista, con lo cual me siento identificado 100% con él, porque básicamente tuvimos un poco la misma carrera. Ambos somos periodistas y después nos pasamos al lado oscuro de la fuerza en el tema de mercadotecnia. Bienvenido, Enrique, a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Adolfo. El gusto es mío. Buenas noches y bueno, dado que son cuentos empresariales, voy a dejar esa presentación así porque está muy bonita. Nada más faltó decir que fue feliz para siempre con su princesa. Enrique, vamos a comenzar poniéndote un reto. En 3 minutos... Y 3 minutos deben de ser. Cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos conocer un poco el tema personal, el lado personal. Muy bien, pues corre tiempo. Voy a empezar de adelante hacia atrás, o sea, de hoy hacia atrás. Hoy en día, a mis 61 años, además de que sigo totalmente activo y no está en mis planes inmediatos el retiro, nunca lo he considerado. Mi padre trabajó hasta los 80 años y se murió en domingo y trabajó el sábado previo. Entonces nunca vi el retiro como una alternativa. Hoy sigo funcionando, sigo tratando de aprender y gracias por lo de experto, pero yo soy más que nada un estudiante perpetuo. O sea, me gusta estudiar, veo estudiar y luego eso transformarlo y pasarlo a mis clientes. Tengo casi 38 años de casado con Milena, que es la mujer de mi vida. Tenemos 2 hijos que somos bien originales y se llaman Milena y Enrique. Milena, nuestra hija, nos hizo abuelos hace casi 7 meses y obviamente la nieta, que también se llama Milena, nos trae de cabeza. Somos los abuelos más felices de la tierra, pero dicen que ahora que hable y nos diga abuelo o abuela, ese día los chones se me van a enrollar junto con los calcetines y a ver qué pasa. Gracias a la pandemia tuve que quedarme guardado 2 años en la casa. También tuve mi momento de depresión. Bueno, me faltó mi hijo Enrique. Estudió comunicación también y está viviendo con su esposa en Barcelona desde hace mes y medio en un proyecto personal que lo hizo ir y para allá, aprovechando que tiene la doble nacionalidad. Yo estudié ciencias de la comunicación sin saber muy bien de qué se trataba y tengo que decir que fue una carrera inútil pero divertida. Además me dejó muchas cosas, me dejó una visión de vida, me dejó una metodología y lo más importante, me dejó una esposa, que es, ya con eso te das por bien servido de haber pagado colegiatura. Yo empecé, fíjate que yo trabajé un poquito al principio en periodismo, luego me di cuenta que ese no era mi camino. Yo trabajé mucho en redacción más que ser reportero y de ahí por un accidente que no puedo decir que sea feliz, o sea, mi madre enferma. Quiero ser bien claro, mi mamá era la empresaria, mi papá era bueno para ser hijos, pero muy bueno. Fuimos 12 hijos de mi papá, de mi mamá nada más éramos 3, pero éramos 12 y todo el mundo me pregunta, oye, ¿y de veras 12 con la misma? Sí, con la misma, pero con 3 señoras. Pero si tú nos cuentas a los 12, claramente tenemos todos el mismo origen. Entonces mi papá era contador público y mi mamá era empresaria. Y mi mamá fundó un negocio muy sencillito, muy microempresa, pero que con ese la verdad es que nos sacó adelante a sus 3 hijos. Déjenme contarles que fuimos 2 hermanos, pero mis hermanos, mi hermana menor, Margarita, que lamentablemente hace mucho que ya no está por aquí, ella era médico y en su momento estudió en la mejor escuela de medicina de este país, que era la Universidad La Salle, y mi hermano mayor es abogado de la Escuela Libre de Derecho y en su mejor momento llegó a ser subsecretario de Hacienda
aquí en México en los años 90, y después fue muchos años el protector del asegurado AXA. Entonces le digo de broma que yo soy el hermano incómodo de mi hermano incómodo. Y entonces, por una enfermedad de mi mamá, me hice yo cargo del negocio familiar y me di cuenta que éramos un negocio familiar equivocado de libro. O sea, poco desarrollado, sin estructuras, sin sistemas, pero con clientes, que es lo que le pasa a muchas pymes. Entonces vendíamos muy bien hasta que un día de repente, llegó así toda una manada de changos y se lo llevó todo. O sea, todo se lo llevó la changada, ¿no? Y entonces, ya que pasó eso, afortunadamente yo ya tenía varios años trabajando con la Anáhuac, con la Universidad de Anáhuac, con el TEC de Monterrey, en programas de diplomados, que era la moda en los años 90, que ahora se cambió por certificaciones. Ahora puedes tener una certificación en paletas heladas, puedes tener una certificación en cambio de pañal, una certificación en lo que quieras, porque la palabra certificación en este país se ha vuelto algo muy común. Pero en aquel entonces eran los diplomados. Y me gustó, pero cuando me quedé sin negocio, por azares del destino, llegué a Nacional Financiera y ahí se cumplió el mal de mucho consuelo de tarugos, porque me di cuenta que no era yo el único microempresario pendejo que había en este país. Había muchos. Y digo, no es que te sientas así como que feliz, pero cuando menos te da tranquilidad no es ser el único. No te sientes solo. Exacto, cuando menos te sientes acompañado. Y llegué al área de recursos humanos, ahí me aguantaron un tiempo y luego me pasaron a un área que tenía como Nacional Financiera, es banca de segundo piso y es banca de desarrollo, tenía un área de capacitación y asistencia técnica. Y yo si en algo sí tengo muchas experiencias en la parte de capacitación, llegué ahí, fue divertido mientras duró. Pero curiosamente es algo muy importante le debo a Nacional Financiera, además de amigos de mucho tiempo como Adrián y como muchos otros con los que sigo teniendo una muy buena y cercana relación. Me sirvió para empezar mi carrera de conferencista. Así empezó la historia con la semana PYME, la Semana Nacional PYME, que se inventó. Curiosamente no la inventó Fox, Fox la detonó, pero fue en el último año del sexenio de Zedillo, que se hizo obligadamente, la Secretaría de Economía, que entonces se llamaba de otra manera, obligó a los bancos a poner un stand para atender a las pequeñas empresas, pero como no se sabía cómo atraerlos, entonces le encargaron a nosotros en Nacional Financiera estábamos desarrollando un curso que se llamaba Acceso al Crédito, que yo coordinaba, pero yo no daba. Entonces, con ese curso se inauguró, cuando llegó Fox con el tema del changarro y todo esto, entonces hizo que la semana PYME explotara y detonara, y ahí fue donde yo técnicamente empecé mi carrera de conferencista. Y de ahí para el Real, pues 14 países, 6 libros, más de 1 millón de personas en presenciales, en cursos y conferencias y toda la historia. Y bueno, yo sigo pensando que soy un divulgador, un evangelista, porque eso de desapendejador suena muy feo y no es tan fácil. Ahora, una ya pregunta. Me comí 3 minutos, ¿verdad? No, hace rato, sí, no me importa. Lo de la Semana del Emprendedor, para quien no vive en México y está escuchando la importancia de la semana, de este tipo de semana, ¿qué es lo que tiene de particular, cómo se desarrolla y por qué fue tan importante o ha sido tan importante en los diferentes sexenios en México? Mira, Adolfo, lo que pasa es que cada sexenio tiene sus particularidades y curiosamente en el sexenio de Zedillo se les dio mucha importancia desde la Secretaría de Economía, se le dio mucha importancia a la consultoría para pequeñas empresas y había un organismo gubernamental que se llama no era el Conocer, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, que creció por todo el país y luego lo retomó el gobierno de Fox para impulsar a las pymes, porque la idea era impulsar el desarrollo de micro y pequeñas empresas. En aquel entonces estábamos en Nacional Financiera, Adrián y yo, y hubo 2 estudios, uno del Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo, donde curiosamente en ambos estudios resulta que el ímpetu empresarial o emprendedor de los países participantes destacaba en los 2 estudios que entre la población de 18 a 64 años, México era el que tenía más impulso emprendedor. Me acuerdo que en Nacional Financiera inclusive tuve una discusión con un director adjunto, siendo yo un humilde gerente, cuando dijo, es que se dan cuenta cómo impulsamos. Le dije, no, lo que tienes que dar cuenta es que no hay trabajo, güey. Y la gente tiene que buscar cómo complementar sus ingresos y eso se llama emprender. Entonces, luego de sentirlos orgullosos, habría que sentirlos preocupados.
Porque en ese entonces, porque fue el 2001, 2002, tú ibas a España, le preguntabas a un grupo de universitarios quién pensaba poner su propio negocio y se levantaban 3 manos. No había más. Entonces, la Semana PYME empezó a juntar a instituciones educativas, a empresas privadas de capacitación, a bancos, a institutos gubernamentales, y creció de pronto de ser algo relativamente pequeño a ser probablemente el evento emprendedor más importante de Latinoamérica. Venía gente de toda Latinoamérica a ver el modelo porque era totalmente gratuito. O sea, el problema era que la gente era contener a la gente, porque la gente se registraba, ibas y te aventabas una semana que era como el Festival de Cannes o el Festival de San Sebastián de películas, nada más con emprendedores, y se hablaba de todo, de liderazgo, de finanzas, de tal y cual cosa. Y luego, al terminar el gobierno de Felipe Calderón, cuando llega Peña Nieto, lo convierte en la Semana del Emprendedor. Entonces, yo les digo que hemos pasado de un gobierno que amaba a las empresas y a los empresarios, con Fox, y Calderón, a uno que odiaba a los empresarios pero quería a los emprendedores, a uno que no quieren, al de actual que no quiere a nadie. O sea, porque eres aspiracionista y porque eres porque eres el otro. Pero la realidad es esta. Y esta realidad, la política no tiene que influir y no debe influir. No debería. En el espíritu emprendedor. No hay de otra. Totalmente. Entonces, esa fue la importancia de la Semana PYME. Fueron 18 eventos. De 18 yo participé en 14. Y entonces eso me hizo el más longevo en la semana, y había salones de diferentes tamaños, y yo normalmente me costó 4 años, pero llegué a los foros más grandes donde había 3,000, 4,000, 5,000 personas, y a lo mejor en una semana yo tenía 8 veces ese salón con diferentes conferencias, porque además soy, pues bien, ya se dieron cuenta que rollero sí soy, entonces pues me aventaban al ruedo. Y en el Inter me escribí 6 libros. Oye, Enrique, y a ver, ¿y cómo es que tú enfocas tu carrera hacia el tema de ventas y de marketing? Porque al final estudiaste comunicación, ¿sí? No es que hayas tenido tú una carrera, a menos que me corrijas, en la parte de ventas, ¿no? No. Tu carrera más bien es hacia el tema de comunicación. Entonces, ¿cómo es que te enfocas a mercadotecnia y ventas? Fíjate que les voy a hacer un comentario que espero que no les sorprenda. No hay una sola universidad en el mundo que ofrezca profesionalmente cursos de ventas. Ni una. Todos lo ofrecen como una habilidad secundaria. La realidad es esta. O sea, yo empecé a enfocarme en ventas desde que terminé desde que estaba yo a punto de terminar la universidad, porque a mí me tocó vender la Universidad de Anáhuac a los muchachos de prepa. Entonces, al final, la comunicación te sirve para generar intercambios. La comunicación no es otra cosa más que un intercambio correcto de información y emociones entre dos o más personas. Entonces, la empatía, el rapport y todo eso que se da en muchas profesiones, como la psicología y la psiquiatría y tal y cual, resulta que se vuelve fundamental en las ventas cuando dejas de ver a las ventas como una forma de ganar dinero. Cuando ves las ventas como una forma de ayudar a los demás. Cuando ves las ventas desde el punto de vista de yo tengo que entablar una comunicación correcta con la persona o personas que tengo enfrente en función de hacerles un bien. Y entonces, obviamente, yo estoy en contra de todas las, no estoy de acuerdo, sería mi expresión correcta, en todas las propuestas de ventas que tú eres un tigre, eres un pura sangre, tienes que salir y arrebatar. No, espérate, compadre. Y a veces, I'm a lover, not a fighter, como decía, no me acuerdo si uno de los Beatles o el muchacho blanquito que antes era negro. Te digo, ya estoy en la edad que ya no hablo de corridito. Y yo siento que de verdad la buena relación de ventas es cuando estableces una relación con las personas. Déjame decirles algo. Hay una teoría muy simpática que dice que a partir de los 3 años desarrollamos una gran habilidad para evitar vendedores. Totalmente. O sea, y entonces lo peor que te puede pasar es decir soy vendedor porque la gente te evita o dice este tipo que me quiere vender, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, porque mucha gente después de que
fin, después de que se ve obligada, forzada, etcétera, a adquirir algo, viene un periodo de arrepentimiento y normalmente no se dice uno pendejo a sí mismo. Dices, es que este pendejo me convenció. No me caen bien los vendedores. En cambio, cuando tú utilizas una técnica de ventas que es preciosa, que es el takeaway selling, no te estoy vendiendo, te estoy compartiendo y tú decides qué haces con lo que te comparto. En ese momento se bajan las barreras y hay posibilidad de tener una relación productiva para ambas partes. Entonces, eso fue lo que me llevó y obviamente la parte más dura. Cuando me di cuenta que en el negocio que teníamos en mi familia sabíamos producir pero no vender, un poquito lo que decías, Adolfo. Y yo alguna vez conocí a un gringo que me decía, es que tengo un almacén lleno de un producto maravilloso que nadie quiere comprar. Compadres, o sea, yo me di cuenta que nosotros sabíamos producir, teníamos todo el manejo de costos bien, pero cuando quisimos vender fuimos incapaces de hacerlo. Entonces, por ahí escuché a otro podcast en el que entrevistaron a un muchacho de Chiapas que es el creador de las Fuck Up Nights. Ah, claro, Pepe Villatoro. Sí, y sí, yo creo que cualquier persona que se dedica a esto, a lo que se dedica, normalmente vienes o de un gran triunfo o de un gran fracaso. Entonces, yo de la noche a la mañana me quedé sin negocio y el gran coraje que tenía es, me quedé sin negocio por no saber vender. Entonces eso me llevó a la parte de ventas y mercadotecnia. Encontré la mercadotecnia de respuesta directa, que para mí es la mejor que pueden utilizar las pymes. Y a partir de ahí empezó este camino que literalmente me hizo reenfocar mi vida. Y aquí estoy, feliz hasta la fecha, más contento que rico, pero pues. Pero me dicen, oye, tú eres rico. No, yo soy sabroso, pero en fin, funciona. Ahora, Enrique, ¿cómo hacemos para hacer un abordaje donde, como bien lo decías, hay una persona, y le tengo todo el respeto, no la conozco personalmente, he escuchado mucho su podcast, que es El Cabrón de las Ventas, y ya de por sí él le da un término, es decir, hay que ser cabrones y cabronas de las ventas. O sea, lo que te está diciendo es, no puedes ser pasivo, tienes que ser alguien, como lo mencionabas, agresivo. Ahora, ¿cómo se convive esto con el takeaway selling y cómo ir aprendiendo este oficio de vender que, digamos, que debe ser de los oficios más antiguos del mundo? Sí. Sí, es el más antiguo, reforma. El segundo, por lo menos. No. El primero también eran ventas. Bueno, verdad. Sí. Entonces es el más antiguo, depende que vendas. Sí, es el más antiguo. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que, y aquí vuelve a salir mi parte de comunicólogo, la gente confunde términos. Dicen es que tienes que ser agresivo y confunden agresivo con hostil. Y muchos vendedores son hostiles. Y la hostilidad es esa agresividad que avasalla al otro. La agresividad bien entendida es el de ser proactivo, el decir tengo que salir adelante y aquí sentadito no me va a llegar el cliente solo. Tengo que salir primero a buscarlo y generar de alguna manera una onda expansiva de regresión. ¿Qué es lo que sucede? A ver, ustedes empezaron un podcast y tienen 100 y pico de emisiones. Yo no sé si ustedes sepan, pero saben que más del 75% de los podcasts en el mundo no rebasan los 10 capítulos, las 10 emisiones. Sí. O sea, ustedes son un garbanzo de la libra. Pero ¿qué pasa a estas alturas? Que ya tienen seguidores, que ya tienen gente que lo... Esto a lo mejor dicen, este gordo está... Y el de hoy no lo oyen, pues. Pero... O el mío no lo oyen. Pero resulta que ahí están. Ustedes han generado un concepto. Y aquí viene la más importante. No importa quiénes seamos los invitados. Importa escucharlos a ustedes. Importa la guía de ustedes. Entonces, cuando haces tu trabajo bien como vendedor, deja de ser importante el qué para que sea importante el quién. Y creo que por ejemplo, en el aspecto médico es bien fácil. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi abuela se siente mal de esto. ¿Quién es el mejor geriatra que conoces? ¿Quién es la mejor geriatra que conoces? No estás pidiendo un geriatra, estás pidiendo al mejor. ¿A quién me puedes recomendar? Yo me imagino que ustedes han escuchado o como tenemos una dama aquí presente que participe en algo que se llama Ladies Multitask. Sí, ya los hemos escuchado, claro. Sí, bueno, mi esposa, mi hija y varios de la familia están en Ladies Multitask y es el clásico. Recomiéndenme un buen pediatra y ¡pum! Y resulta que hay, de verdad, las señoras están repartidas por toda la ciudad. Hay un hombre en el que coinciden. Ese doctor ya logró dejar el qué para ser el quién.
Cuando tú eres alguien bueno en ventas, dejas de ser importante el qué para ser importante el quién. Y cuando tú dices, sabes que yo confío en esa vendedora o en ese vendedor y lo empiezo a recomendar, tú lograste que tu agresividad te devolviera lealtad. Sí, sea un cabrón, pero sea un cabrón no acreditando a tus clientes, sea un cabrón moviéndote, sea un cabrón buscando formas, sea un cabrón entendiendo a quién le vas a vender, etcétera. Hoy vi un anuncio que me hizo mucha gracia porque me apareció en el Facebook y decía, si quieres vender el doble, prospecta el doble. Con todo respeto, pues, señor, no es cierto. No es cierto. O sea, eso se llama la ley del diezmo en ventas, y la ley del diezmo en ventas es falsa. Porque tú le preguntas a cualquier vendedor, a persona de ventas, ¿cuántos prospectos necesitas para una venta? 10. O sea, si yo tengo 10 prospectos, tengo una venta. Sí, señor. Pues no es cierto. Los vendedores de tiempo compartido, que son unas panteras, cierran 7 de cada 10, fíjate. Y eso significa que entienden muy bien cómo calificar al prospecto. Con 3 preguntas saben si siguen adelante o si le desean que disfrute la playa. Con 3 preguntas. Eso es ser agresivo. Eso es entender que tienes una chamba que te va a dejar lo que tú hagas. Pero si tratas de sacar oro de cualquier piedra, vas a perder. Porque lo que vas a hacer es perder amigos, pero familia, y tener una vida mediocre en las ventas. Y la mercadotecnia ayuda mucho. Y la mayor parte de los vendedores en la mercadotecnia sienten que es un estorbo, que es algo superfluo, que es algo para las sobrinas lindas, etcétera. Y no es cierto. La mercadotecnia es una estrategia muy interesante, sobre todo en las pymes. Porque si yo soy una empresa grandotota, Coca-Cola, la que tú me gustas, Walmart, lo que sea, me puedo dar perfectamente el gusto de desperdiciar mi dinero en mercadotecnia, que no sé si sirve o no sirve, porque ganamos tanto dinero que mira, no sirva o no sirva, se descuenta de impuestos. Pero en las pymes, tú decías el presupuesto, tú preguntabas a Adrián por el presupuesto, se los voy a decir, no hay. Y cuando hablas con ellos te ponen una hermosa cara del perro en el periférico. Y dicen, ¿qué presupuesto? ¿Qué es eso? No, yo redes sociales que son gratis y mira, tratar de explicarle que no son gratis, que no sé si es sencillo, etcétera, etcétera, ya rebasa mis habilidades de evangelista. De paciencia. Sí. Entonces, es el clásico de que, mire, yo habitualmente no hablo con pendejos, pero por usted voy a hacer una excepción. Porque dices, Dios de mi vida. Entonces, por eso te digo, hay una parte desde hoy en día, todo mundo cree que sabe de marketing. Todos, cualquier persona cree que sabe de marketing. Porque se han visto varios videos en esto, porque han visto, como tú dices, al cabrón de las ventas o al máster no sé quién, o al máster no sé cuánto, y les gustó y les hizo sentido y sienten que eso es. Yo les digo, la mercadotecnia es como un gran elefante. Si tú lo tocas con los ojos cerrados, no puedes describirlo. Estás describiendo el cachito que te toca. Entonces, la clave está en saber cuál es el cachito que me conviene tocar. Pero ya me callé. Oye, y a ver, en ese sentido, sí, ¿cómo convencer o cómo incentivar a estas pequeñas empresas a destinar realmente un presupuesto para temas de mercadotecnia? ¿Cómo lograr que se den cuenta que acompañando a las ventas con mercadotecnia van a tener mejores resultados? Pues mira, espero no sorprender con mi respuesta. Lo primero que los tienes que convencer es que no saben fijar precios y que por eso no tienen dinero disponible para marketing. El marketing cuesta. Entonces, lo primero que tienes que ver, yo de verdad me ha tocado empresarios que dicen, a ver, ¿cuáles son tus costos? ¿Cómo está esto? ¿Cómo fijas el precio de venta? Y es así a tanteo, o sea, es sapométrico y batricial, como decía un amigo mío. Según el sapo es la pedrada y si la rana dice que sí, tal. Entonces, cuando le dices, mira, si necesitamos X cantidad para marketing, necesitamos mover tus precios así. Y entonces, no, pero es que no me van a comprar, no. Vamos a hacer primero un marketing de escritorio. ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le quieres vender? Vamos a tratar de definirlo correctamente, porque si no empezamos así, lo que pasa es que la gente empieza a disparar para donde sea. Y como decía un amigo mío, es que a mi hermana cualquier chicle le sabe a menta, diciendo que no ponía ningún criterio de selección con los galanes. Y yo tenía un amigo que sí, a cualquier refrigerador le encontraba cintura, ¿no? Entonces... Sí, y hay una máxima, ¿no? Que cuando cualquiera es tu prospecto, nadie es tu cliente. Y esa es una máxima que la gente se tiene que meter en la cabeza. Pues totalmente. Este podcast tiene un público específico
que no es importante si es muy grande o es muy chico, pero en la medida en que sabes a quién le estás hablando, vas a poder capitalizar de 1000 formas es la riqueza que hay de contar con un público específico. Y además cuando estás en países tan monstruos como el caso de México o Brasil, sientes que el hecho de que tengas 120 millones de habitantes, dices, bueno, lo voy a vender no a los 120, pero a lo mejor lo voy a vender a los 115. Cuando no es así. Entonces, y sobre todo, bueno, Adrián y yo que hemos trabajado en corporativos donde la casa matriz está en Francia, dicen, a ver, no entiendo por qué México, que es, no sé, el segundo país más grande de América Latina, no está vendiendo por encima de yo no sé quién. Uh-huh. Y a ver, pero tu producto está adecuado al mercado, está tropicalizado, pide lo que necesita la gente, está avanzado, etcétera. Yo te diría, Adolfo, que hay una parte previa que es decirle, oye, México es una cebolla, no es una papa. Cuando tú cortas la papa es una sola capa. Cuando tú cortas una cebolla hay capitas y capitas y capitas y capitas. Y lo que tienes que saber es cuál es la capa que a ti te conviene. Y eso en automático, si tú tomaras una regla, a lo mejor dependiendo del producto, vas a acabar con 3 milímetros de una regla de 30 centímetros. Y ese es tu mercado. Uh-huh. Y ahí va a haber competencia, porque en todos lados hay competencia. Entonces, escoger bien al mercado es lo que yo digo palo café, y ustedes perdonarán, pero es mi clase de inglés de cada vez que tengo oportunidad. Palo en inglés estaca y café brown, estaca brown. No puedes, o sea, sería maravilloso despertar y decir, este es mi cliente, ¿no? Es por aproximación, es esto. A veces yo le digo a la gente, ¿sabes cuál es el problema? Que metes tus facturas a contabilidad y no detectas quién te compra. Ve a quién le hiciste la factura, ve quién te está comprando. Hace mucho tiempo recién había yo salido de Nacional Financiera otra vez al mundo privado, al lado oscuro, como tú le dices, Adolfo, que sí es cierto, es rete oscuro, el hijo de la mañana. Llegué con una empresa que tenía una lista de 2,500 clientes. Y un día por curiosidad dije, oye, si me los imprimen, porque en aquella época se imprimían, imprímanme quiénes son y qué compran. Se los prometo, no había yo llegado al cliente número 12 cuando ya tenía yo el 96% de las ventas del último año. O sea que tenían un montón de clientes a los que tenían que atender, tenía que ser que no se me iba para nada. Y se los dije, si yo quiero duplicar las ventas, tengo que agarrar otros 4 como los 4 primeros. Y me voy a tardar 1 año y medio. No pude, me corrieron antes, pero bueno, es otra historia. Pero esa es la idea, ¿sabes qué? Enfócate, fíjate bien a quién quieres. No se trata de vender el producto, se trata de quién es el cliente que está más dispuesto a comprarlo. Y si no, pregúntenle a los de Porsche, a los de Ferrari, pregúntenles. La gente dice, ¿quién se podrá comprar uno? Más gente de la que te imaginas. Probablemente ninguno de nosotros 4 porque no queremos y no nos gusta fanfarronear. Pero de que hay clientes, hay clientes. Yo le digo a la gente, ¿saben ustedes cuántos coches necesitaba vender Porsche en México cuando llegó al país la primera vez? ¿Cuántos? En un país, en aquel entonces a lo mejor de 100 millones de habitantes, Adolfo. ¿Cuántos coches tenían que vender para decir nos quedamos? 1. No, un poquito más. 5. Y vendieron 13 en un año. Dijeron, de aquí somos, ya están. Y déjame decirte, yo tengo amigos, si todos tenemos algún amigo con lana, y tengo amigos con lana que tienen Porsche, y resulta que una vez cada 15 días, me parece, les abren el autódromo de la ciudad a los dueños de Porsche para que vayan a probarlos, a correrlos, a hacerlos, etcétera. Y es un club al que solo puedes entrar si tienes un Porsche. Y existe y está aquí en la Ciudad de México, y yo no dudaría que en otras ciudades del país también los hay. ¿Ok? Ve tú a saber quién está ahí. Yo en eso ya no me meto, pero está. No, es que yo recuerdo finales de los 80 en Venezuela, cuando entra el negocio de los vales, llega un francés con una maletita y pide hospedaje con otro francés y una venezolana. Le dan hospedaje y le pregunta el francés, el casero, ¿qué vienes a hacer aquí a Venezuela? Y el francés le dice, vengo a vender estos papelitos para que las empresas me lo compren y con estos papelitos sus empleados vayan al súper y compren su despensa, su comida. Y el casero se va a su casa y le dice a su esposa, a ese francés que acaba de llegar,
cóbrale la renta de 6 meses por adelantado porque el tipo vino aquí a vender cualquier tontería. Y mira hoy en día en qué se convirtió. Sí. Sí, y eso han de haber pensado de los de Uber, y eso han de haber pensado de eso pensaron del de Netflix, que ahorita anda en severos problemas, y de Elon Musk y de toda la cosa. O sea, al final de cuentas, hay un libro maravilloso que se llama La teoría de paradigmas, que se puso de moda en los años 80, 90, y que habla de eso. Y que además lo que te dice es esto: quien viene a romper el paradigma normalmente es alguien de fuera de la industria. ¿Qué es lo que pasó con esto? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué podemos hacer este podcast? Porque se bajaron todas las barreras de entrada. Algo que antes dominaban los medios. Y hoy cualquier persona con algo que decir puede tener acceso a algo que decir. Bueno, ya que lo tienes, ahora fíjate que estás compitiendo con medio Dios. Entonces, aunque todo el mundo tenga orejas, no todas las orejas te interesan. Oye, Enrique, a ver, y en ese sentido, sí, justo ahora que se han bajado las barreras de entrada y que lo que sobra es información, ¿cómo haces visible tu proyecto? ¿Cómo haces visible tu empresa en este momento? Cuando lo que hay de verdad es exceso de contenido. Mira, hay un error bien común y es bien válido. Aquí no quiero parecer ni curita de pueblo regañón que dice ustedes están así. A ver, es bien común. Pero si te pones a hacer algo es porque te gusta. ¿Ok? Y piensas que eso que te gusta es tan padre y tan bonito y tan hermoso que va a haber, hasta hay gente que te dice es que si lo haces pues para vender te lo van a comprar, y luego sales y te das el fregadazo de tu vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que pasa es que la gente se enfoca en el entregable. La gente se enfoca en el producto, piensa que la clave es el producto, ¿no? El producto es lo que entregas. Entonces, la clave para destacar, lo primero es pensar que en este ancho mar tienes que ver cuál es, fíjate, dije que este país y el mundo entero es una cebolla. ¿Ok? Y entonces tú cortas la cebolla y hay un montón de capitas. Bueno, tienes que escoger tu capita. Y además dentro de esa capita, porque es redondita, tienes que encontrar el cachito. Y entonces viene la clave. ¿Te acuerdas que hablé del precio? Bueno, pues este cachito tiene que tener la capacidad para pagarme esta cantidad por aquello que yo vendo. Y si yo logro venderle al 2% de ese cachito, voy a tener un negocio próspero. Yo no necesito que me conozca todo el mundo. Fíjense que yo un momento que decía, es que imagínate, porque era precioso tener, o sea, mi auditorio máximo han sido 10,000 personas. Y se ve impresionante, o sea, ves cabecitas, no ves gente, ves cabecitas, se siente así. Y te sientes, pero no sé, o sea, sientes rockstar, ¿no? O sea, brincas y haces y todo. Y luego te vas, cuando te sientas y dices, bueno, ¿y yo qué hice? Pues un show. Y es bien válido hacer un show. El problema es preguntarme si yo lo que quiero es hacer un show. Y entonces empecé a buscar, hay un libro de Paul Jarvis que me encanta, que se llama The Company of One, y que dice, muchas empresas quieren ser más grandes en lugar de tratar de ser mejores. Y es toda una filosofía y es toda una idea de decir, no necesitas grandes números para hacer negocio. Lo que necesitas es escoger muy bien qué le vas a ofrecer a quién. Y entonces viene esa parte de transformación en la que el producto que tenías originalmente lo vas adaptando hasta que embona con el grupo que estás pidiendo. Yo sé que esto es audio, entonces para los que no nos ven, estoy poniendo mis manos como si fueran redes, la estoy juntando como si hiciera una manzanota. Me quedó casi igual de feo que el corazón que hizo Peña Nieto, pero bueno, pero la clave es esa. La clave es saber que no tienes que destacarte, y algo que es más difícil todavía que aceptar, saber cuál es el medio con el cual vas a llegar a la gente. Porque ahorita todo el mundo quiere ser tiktokero y todo el mundo quiere hacer reels y todo el mundo quiere tener canal de YouTube o hacer un podcast o XYZ. Y la verdad es que lo que tienes que decir es, a ver, no tienes capacidad para meterte en todo eso. Escoge tu medio y escoge el medio que te dé la mejor respuesta. Y con eso, enfócate. El otro día yo hago una transmisión semanal, perdón por el comercial. Y la semana pasada tuve una transmisión que decía, bueno, ¿quién es tu cliente y cómo lo ubicas? Y yo les decía, aprendan a hacer nichos, porque todo el mundo te habla de nichos, pero nadie entiende bien. No, es cierto, nadie no, mucha gente lo entiende, pero la mayor parte de la gente que tiene un negocio chiquito te dice que sí entiende lo del nicho, pero porque les rezan a San Judas Tadeo cada 28. Entonces, cuando dices no, nicho es que si tu mercado son mamás primerizas,
No, tienes que entender que eso no es un nicho, eso es un segmento. Entonces lo puedes bajar a mamás primerizas que trabajan. ¿Ok? Y ya hice algo que tiene cara de nicho. Y lo puedo llevar todavía más lejos. Mamás primerizas que trabajan a nivel ejecutivo. Y ahora sí, probablemente yo que vendo ropa, tengo que pensar en venderle a las mamás y futuras mamás primerizas ropa de perfil ejecutivo, pero que hagan ver agradable a una mujer que está en espera. Y entonces es más fácil volverme referencia en un nicho así de pequeño que tratar de vender solo ropa para dama, que es lo que hace el 95%, el 99% de las pymes. El tema es que las pymes no cuentan siempre con una asesoría de mercadotecnia que los puede ayudar a encontrar los nichos, a encontrar el perfil y todo esto, ¿no? Pero fíjate, Adolfo, que hay gente que nace con este gen, o no sé cómo llamarlo, con ese talento, como tú lo quieras llamar. Sentido común nace también. con esa intuición, que nace con una intuición, con esa intuición, y lo hacen. Y yo déjame decirte algo, es la mayor parte de la gente que tiene esta capacidad, es gente que tiene una gran sencillez de ver el mundo. No se complican, ni se agobian, ni nada. Entonces cuando dices yo no quiero esto, pues no es para ti y adiós y siguen su camino. La mayor parte de las empresas, yo te diría inclusive las pymes altas, las que tienen las que tienen cierta capacidad económica, no le ven al único consultor que le ven utilidad es al contador público. Y siempre y cuando les ahorre impuestos y haga que el SAT se aleje de ellos como si fuera un exorcista. Pero el resto de los asesores no. Por eso yo tengo también un mantra personal, sobre todo con los solopreneurs. A mí me caen muy bien los solopreneurs o los que son cabeza. Fíjense que en empresas familiares se distingue lo que es una empresa familiar que una empresa de dueño. Son dos cosas distintas. La empresa de dueño, la familia es soporte y apoyo, pero no participa en el negocio. Y en la empresa familiar están involucrados diferentes familias y familiares y toda la cosa. Yo soy más de atender a empresas de dueños o dueñas, y la verdad es que mis mejores clientas en consultoría son empresarias. O sea, son más dirigentes, ponen más la pauta y están dispuestos a pagar asesorías temporales, no más allá de eso, o aprender a hacer las cosas. Porque ahorita, por ejemplo, en Internet el marketing digital está dominado por el sobrinity management. Sí. Todo el mundo tiene un sobrino, la prima de un amigo, la novia de mi hijo, el novio de mi ahijada, etcétera, etcétera. Y resulta que todos parecen tener así la bolita de cristal con la que resuelven esto. Y resulta que esto cambia todos los santos días. Somos rehenes de Zuckerberg y de Twitter y de todo ese tipo de cosas que cuando nos cambian el algoritmo, pues ya valió gorro. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables. A ver, regístrate en tryjeeves.com. ¿Cómo se lee? tryjeeves.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Jeeves. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Oye, Enrique, a ver, tú llevas ya algunos años trabajando con pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ves ahora el boom startupero que está surgiendo en México? ¿Es un tema solo de moda, de marketing como tal? ¿O realmente ves que las empresas se están transformando? No, yo creo que hay varias cosas. Fíjate, por ejemplo, me llama la atención que veo mucho
hablar de liderazgo y de estrategias de liderazgo, pero luego hablo con la gente que está en las empresas y ves que la cosa no ha cambiado. El jefe sigue siendo el jefe, la jefa sigue siendo la jefa. Los que cambiaron son los jóvenes. Este rollo startupero, mi querido Adrián, empezó realmente desde 2008, cuando fue el problema de los ninjas en Estados Unidos y en Europa. Y lo que hizo fue tomar un boom más fuerte. Entonces sí, por ejemplo, se habla de los unicornios, ¿no? Que me parece que es un tema muy interesante saber. Y pero esos unicornios, el gran talento que tienen es conocer tecnología y levantar ¿cómo se llama? Y levantar capital. Uh-huh. Y al final tener una idea que es rentable a nivel expansivo. Pero la mayor parte de los startuperos son startuperos de casa. Son startuperos son chavos, adolescentes que lo que quieren es sentir que están haciendo otra cosa. Y yo siento que la única diferencia que hay, Adrián, Adolfo, Lourdes, es que ahora los vemos más. Antes, como no había redes sociales, como no había tecnología con qué verlos, pues se difundían. Fíjate, cuando yo estaba en Nacional Financiera, me mandaban a eventos emprendedores a dar conferencias de gorra y además me llamaba mucho la atención. Resulta que iba yo a Acapulco y había un stand de mole rojo, o sea, de mole poblano. Iba yo a Puebla y había 5 de mole poblano. Pero iba yo a Yucatán y había de mole poblano. Iba yo a Tampico y había de mole poblano. Y dices, carajo, ¿qué? ¿No se les ocurre por otra cosa? Porque además tendría que haber una denominación de origen que quien quiera hacer mole poblano sea exclusivamente de Puebla. Y te ibas a cualquier ciudad pequeña que hicieran algún tipo de evento emprendedor y la verdad es que parecían clones de los otros. No importa que estuvieran a 10,000 kilómetros de distancia. Yo creo que hoy en día, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Adrián, y le digo Adrián porque estuvimos allá en Nacional Financiera, hablábamos de que de cada empresa nueva, o sea, de cada 10 empresas o emprendimientos nuevos que hay, 8 cierran antes de un año. Sí. Entonces, lo que pasa es que a mí lo que me impresiona es que se han invertido dinero, capitales, etcétera, y la proporción sigue intacta. 8 de cada 10 siguen cerrando. Lo que pasa es que antes abrían 1,000 y cerraban 800 y ahora abren 1,000,000 y cierran 800,000. Pero ahí te quedan 200,000 flotando que logran hacer algo cuando menos un ratito. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el impulso emprendedor ha estado siempre ahí, siempre va a estar ahí. Y para como yo veo las cosas en nuestro adorado país, va a estar mucho tiempo. Y América Latina es un caldo de cultivo de esto, ¿no? Pero curiosamente España, que no pintaba en el emprendedurismo en 2008, ahora se ha vuelto referencia, que con todo respeto, yo me río, que lo que pasa es que seguimos teniendo mentalidad de conquistados. O sea, yo he tenido oportunidad de estar en varias ciudades de España dando conferencia y la verdad es que la primera pregunta que se hace al público es ¿por qué trajeron a este gordo mexicano? Hasta que empiezo a contar mis historias y todo eso. Y la otra les cuento, sus problemas son exactamente los mismos que he visto. Venezuela no me niego a ir mientras esté Maduro, con todo respeto. Pero con las que he estado en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todo Centroamérica, en México y en Estados Unidos, que son los países donde me ha tocado dar conferencia. Lo que cambia es el acento y los modismos locales, pero los problemas son exactamente los mismos. Y la gente choca con la misma piedra en todas partes. ¿Y saben cuál es el problema? Que la gente ve la salida como empresarios de hacerse rico pronto. Uh-huh. No se dan cuenta que esta es una carrera de resistencia y de distancia. Uh-huh. No es de velocidad. Es de mantenerse, es de estar pensando. Y yo cuando les digo tú te tienes que sentar a pensar no en si vino fulano o no en si vino perengano, sino hacia dónde dirijo este barco para que caiga más lana. ¿Y cómo le hago para mantener a mis clientes? ¿Cómo le hago para conocer a los clientes? Las empresas hoy en día, la mayoría, también cuando dices tienes que hacer una base de datos, también se te quedan viendo con cara de qué hueva. Pues sí, viejo, pero hoy en día eso nos permite hacer cosas. Les hablas de WhatsApp Business y no tienen tampoco ni mucha idea ni muchas ganas. O sea, la mayor parte quiere, y lo he visto, cómo vender el doble sin un gran esfuerzo. ¿Cómo vas a lograr esto? Seguimos persiguiendo los espejitos y queremos el santo grial de las ventas que haga que todo el mundo nos compre como hipnotizados. A ver, yo les digo, tengo una plática que se llama de invisible a invencible, cómo convertirte en un negocio de invisible a invisible. Y les digo, hay mucho romanticismo en los emprendedores. Piensan que están construyendo un castillo. Maestros,
te metiste a la jungla y vienes solo con taparrabo. No agarraste ni el cuchillo de Tarzán, güey. Y si te descuidas, te van a hacer garras. O sea, no te creas, nadie dice, ay, bienvenida a la competencia. Qué bueno que ya somos más. Ni madre. Aquí el más chimuelo, más carriles y el más tullido es alambrista. Y no les gusta la competencia. Entonces, oye, eso significa ser agresivos. No, significa encontrar un huequito. Tú siempre vas a encontrar un huequito. Y el chiste es hacer rentable ese huequito. Pero también pero conseguir ese huequito, perdón que te interrumpa, Enrique, y ahí creo que voy muy amarrado de lo que mencionas, de que eso no se hace de la noche a la mañana, toma su tiempo. Porque pensar en que monto una empresa y en que en un año ya rápidamente consigo ese huequito, lo multiplico por 10x en un año y medio, 6 meses, incluso ya hay compañías que en 6 meses ya están valoradas en más de $1,000 millones. Cuando el primer unicornio en México le tomó 4 años. Y entonces, o sea, ¿qué será que nos vamos a morir todos dentro de 5 años? No lo sé, porque a la velocidad que esto va, se nos olvida que Amazon le tomó más de 20 años estar en donde está ahorita. Claro. Sí, pero ahí viene, por ejemplo, lo que decían Al Ries y Jack Truth. Sobre todo Al Ries, que fue el que hizo el que escribió el libro de enfoque. O sea, ¿qué es lo que le pasó a Netflix? Netflix descubrió una nueva beta de mercado y la capitalizó al principio, pero ahora que se dieron cuenta todas las productoras de contenido que hay gente dispuesta a pagar por él, ¡pum!, se empezaron a salir de Netflix. ¿Y ahora qué están haciendo? Pulverizando el mercado. ¿Por qué? Porque a la gente le va a salir más caro, nos va a salir más caro tener acceso a todos los canales que antes que entrabas a Netflix y te encontrabas, en teoría, lo mejorcito de cada plataforma. Entonces sí, efectivamente. Y eso es lo que pasa, que las curvas de desencanto son más rápidas, Adolfo. O sea, se tiene un boom y la curva de desencanto o de competencia viene de inmediato. Por eso a veces dices, hay que hacer algo, y algo es, desde el punto de vista de marketing, de verdad son 2 cosas. O 3, si lo quieres ver. 1, desarrollar una propuesta única de valor o de ventas correcta, que la mayor parte de la gente no la tiene. Quiero ser claro. Yo hoy estaba buscando y hay 670,000 búsquedas de propuesta única de ventas en Google. Pero si pones vender más, hay 457 millones de referencias. O sea, no tiene nada que ver. Segundo, la propuesta única de ventas está amarrada al PBC, que son mis iniciales que me encantan, que resuelves, que es el problema bien cabrón. Sí, fíjate que la gente se ríe y piensan que se los digo de broma por hacerlos reír. No, la gente solamente resolvemos problemas bien cabrones. Todos los demás nos acostumbramos a vivir con ellos. O sea, si tienes en tu casa una cerradura que hay que bailarle para que abra, o una ventana que se atora al abrir, o un mueble de que no se puede abrir uno de los cajones, la mayor parte de la gente lo tiene, o una llave que gotea, lo tiene hace mucho tiempo, hace más de un mes. ¿Y sabes por qué no lo arreglan? Porque no es un problema bien cabrón. El problema bien cabrón es urgencia, es sentido de urgencia. Y lo que pasa es que la gente no se levanta diciendo, chin, tengo un problema bien cabrón, sino que tengo que de ayudar a escribir. Sabes que si sientes esto, te has sentido así, alguna vez has pensado qué tal, te está ocurriendo esto, pues fíjate que ese es un problema bien cabrón, que si no lo resuelves te va a pasar esto, si no lo resuelves, y yo tengo la forma de resolverlo. Ahora, tú lo puedes resolver de 2 maneras, o lo resuelves tú solito y te va bien, o vienes conmigo y te enseño a resolverlo. Vas a pensar que soy caro, pero ¿qué prefieres? ¿Aprender tú y tardarte 6 meses o resolverlo en solo 7 días? ¿Qué es más caro? Y si quieres saber más, mándame un correo electrónico, dale clic aquí, entra y ve en un video de 1.5 minutos cómo puedo ayudarte a resolver ese problema. ¿Tan tan? Digo, yo sé que suena muy fácil, pero es ensayo y error, donde le justo. Hay gente que dice, no, el anuncio no funcionó, pum, a la goma. No, espérate. Primero vamos a cambiar una cosita y a ver qué pasa. No, es que eso es muy lento. Bueno, pues entonces ve y estrellate, llégale, compadre. Oye, Enrique, a ver, al final de todo, tú también eres un emprendedor, ¿no? Sí. Hoy nos platicas de mercadotecnia, nos platicas de ventas aplicadas a otros, pero tú también eres un emprendedor. ¿Cuáles han sido los retos más importantes como emprendedor que te ha tocado vivir? Mira, yo creo que el reto más importante para mí como persona es luchar contra mí mismo. Yo soy bastante, no sé, vamos, me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo.
Entonces soy un ejército de un solo hombre y yo creo que eso he tenido que pagar un costo por eso. Ese es yo te diría que el reto principal. El segundo reto ha sido desarrollar, y eso es un tema con el que me enfrento día a día yo solito, desarrollar una estructura que me permita tener ingresos pasivos. Porque hoy en día cada centavo que ingreso, lo ingreso trabajando de frente y punto. Y los libros son muy interesantes, pero la verdad creo que me ha faltado centrarme y enfocarme y hacer un sistema que me permita tener ingresos pasivos. Y el siguiente reto, mi querido Adrián, es que ya tengo 61 años, ya huelo a viejito y que me vean obsoleto. Entonces trato de mantenerme al día, de tener un enfoque en el que aquí el primero que se sienta pierde. Es que hay que estar en continuo movimiento, que hay que estar en continua relación, aprendiendo siempre, respetando siempre y no sentirse jamás experto, sino que siempre hay algo más que te puede dar, algo más que te puede apoyar y no centrarme exclusivamente en marketing. Me cuesta mucho trabajo, soy así muy apasionado del tema de marketing. Sigo a 38 personas, escribo, hago esto, hago lo otro, pero si ven ustedes que están en el podcast no pueden ver, pero estoy tengo atrás del librero en mi casa donde tenemos probablemente más de 2,000 ejemplares de libros de todo. Mi hija es psicóloga, tengo de psicología. Yo estudio comunicación, tengo de esto. Hay novelas. Mi esposa es así como que fiel seguidora de Serrat, aunque ya casi no cante, pero entonces tenemos libros de Serrat, los discos de Serrat, etcétera. Entonces yo creo que una de las cosas, también el reto más importante para mí es mantenerme abierto a otras alternativas de información y conocimiento que puedan complementar lo que ya hago. Qué rollo. Si me piden que lo repita, no lo digo. 6. Cuéntanos de esos 6 libros, porque de ahí también tiene que desprenderse mucho de lo que eres hoy, de las conferencias que has dado, ¿no? Sí. Fíjate, Adolfo, el primer libro que escribí se llama 100 promociones irresistibles para pequeños negocios, porque yo estaba convencido que son las promociones las que hacen vivir a un negocio pequeño. Hoy en día te diría que no estoy tan seguro de eso, pero sí son importantes. Ese fue el primer libro y además cometí el error de todos los que escriben un libro, mandar a imprimir 1,000 ejemplares sin saber a quién se los iba a vender. O sea, fíjate, así de güey. Luego me tardé la vida en venderlos. El segundo libro que escribí ya fue como la idea de poner, más que un libro, un manual. Y se llama De novato a chingón de ventas y mercadotecnia en 17 sencillas lecciones, que además está escrito como hablo, etcétera. Es un libro consentido por mí. Y ese libro hizo que empezara todo un movimiento del chingón que después me empezó a dar. Cuando lo escribía con CH, como se tiene que escribir, lo sentía yo muy rudo y muy agresivo, muy hostil. Entonces lo quise suavizar con la SH, entonces es el chingón. Y hay amigos que me bromean, hay otros que me escriben y toda la historia, pero es así como que un libro consentido. Quiero decirles, todos mis libros son autopublicados. Número 2, los mando a imprimir en una imprenta que está en Guadalajara que te imprime cantidades menores y con ellos aprendí a manejar mis inventarios y tenerlos, porque libro que se vende, libro que estoy yo atrás de él. ¿A qué me refiero? Voy a dar conferencias, hay libros, me entrevistan, hay libros, etcétera. Y la verdad es que así he vendido entre los 6 libros, yo calculo que unos 15 o 20,000 ejemplares. Que si tuviera yo alguna afiliación editorial, a lo mejor hasta los podrían llamar bestsellers, pero no me interesa. Bueno, lo mismo. Luego aparecieron otros 3 libros complementarios. Uno que se llama Cómo convertir tu negocio en una fábrica de clientes, que es básicamente un desarrollo. Son 9 promociones totalmente desarrolladas, o sea, literalmente es para que los adapten a su negocio y se cumpla. Luego iba yo a darle varias conferencias a muchachitos universitarios, entonces escribí un libro pequeñito que también es una guía que se llama ¿cómo se llama? El Gran Rally Empresarial en solo 19 días, y es una guía de 19 días para empezar un negocio basado en un catálogo. Y luego me enteré, o sea, muy recientemente me conocí de la existencia de Chris Guillebeau. No sé si lo han oído o escuchado. Chris Guillebeau es un emprendedor americano totalmente millennial que tiene varios libros de cómo empezar negocios con poca inversión. Muy interesante. Y después compilé una serie de artículos que había yo escrito
de todo, de mercadotecnia, de ventas, de empresas familiares, y entonces ese le puse botanas de marketing, que eso es mexicano, porque creo que si fuera en Venezuela hubiera sido una picada de marketing, ¿no? Un pasapalo de marketing. Pasapalo, no sé qué sé yo. Entonces le puse botanas de marketing porque es un libro que les digo que se puede leer sin orden, ¿no? Tú escoges, son 16 artículos, tú escoges por cuál. Y luego llegó más recientemente el único libro que tengo basado en una conferencia. Ahí existió primero la conferencia de cómo convertir tu negocio de invisible a invencible y finalmente decidí convertirlo en libro. Y hasta ahí vamos. Ese es. Y vuelvo al mismo. Yo no escribo literatura, yo escribo libros de acción. O sea, la gente tiene que poder actuar a partir del libro. Ahora, si lo hace o no lo hace, lamentablemente ya no puedo interferir yo. Y de hecho, soy muy consciente. Hay toda una estadística que tampoco te voy a explicar de dónde salió, que dicen que 9 de cada 10 personas que compran un libro nunca lo leen. No lo leen. Pero lo compran. Entonces, y muchas veces yo sé que lo compran bien lindos para que yo se los autografíe. Está bien. Así es este negocio y volvemos a lo mismo. Tú pones tu parte, la gente tiene una responsabilidad, tiene que asumirla y tiene que llevarla a cabo. Oye, Enrique, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas obligadas, preguntas de cajón, ¿no? ¿Te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos. Yo crecí con cuentos y crecí leyendo Julio Verne y todos aquellos que en mi época se leían. Ok, y bueno, ¿cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito? Fíjate que tengo varios, pero hoy que decía, esa pregunta me la van a hacer y tengo que dar una respuesta lógica, inteligente y brillante. No es cierto. Voy a aprovechar para promover el libro de un gran escritor mexicano que se llama Agustín Monreal, con ese Monreal, no tiene nada que ver con político. Él es de Mérida, Yucatán, y él ha dedicado su vida literaria a ser cuentista. Y tiene cualquier libro de Agustín Monreal que encuentres, te va a encantar porque tienen una frescura, se leen así literalmente como si estuvieras hablando con él. Y me encanta. Y tiene además un diccionario que es, olvídense de Armando Hoyos, que además es anterior a Armando Hoyos, pero de verdad, o sea, donde da definiciones disparatadas a preguntas, a palabras comunes. Y es de verdad un tipo. Ahorita Agustín ya tiene más de 80 años y sigue activo. Y yo creo que es uno de los escritores que literalmente México menos ha pelado en la época actual. O sea, no le han dado el reconocimiento que se merece. De él me encantan los libros. Soy más de novela, quiero decir. Y me encantan las novelas de abogados, de esas gringas, donde hay 38 conspiraciones y cosas de esas y matan a gente en los cines y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso, y me encantan las novelas de ciencia ficción. Matilde Asensi tiene, una escritora española, tiene un libro espectacular mejor que los de del Código Da Vinci y todo eso. Tiene 2 libros espectaculares que están, uno que es actual y otro que está ubicado en la Edad Media, que son preciosos. ¿De quién? De Matilde Asensi, es española. Matilde Asensi. Asensi, sin H y con doble S, no me hagas mucho caso, pero Matilde Asensi. Esos son así, en este momento los que me vienen a la cabeza. Y yo no ha ganado premios. O sea, me parece. Creo que sí. Sí, ha ganado varios premios. Yo creo que tengo uno de ellos. Sí, El último catón se llama el primero que leí. El último catón de Matilde Asensi. Digo, ya la memoria ya no es lo que uno quisiera. Antes hablaba uno de corridito y ahora parezco Homero Simpson cada 2 segundos. Pero bueno. Sí, exactamente. El regreso del catón. Fue la segunda parte. El catón. Esa es la segunda parte. Ese lo tengo aquí. Oye, tenemos como, y mi hermana que está escuchando y que nos está acompañándonos en el podcast, seguramente debe haber venido varias veces a la memoria mi padre, porque tenemos una vida bastante similar, ¿no? Yo también vengo de una familia de hermanos muy amplia, somos 7 hermanos, y siempre nos ha gustado, nuestro padre nos inculcó mucho la lectura. ¿A ti quién te llevó a ser
el fan que eres hoy de la lectura y que es evidente que lo disfrutas y que lo vives a todo dar? Fíjate que fueron dos personas. Mi hermano siempre ha sido un intelectual. Es un hombre muy culto. Pero la otra persona es mi mamá, y mi mamá era una mujer endiabladamente sencilla. Mi mamá era una señora de rebozo, era preciosa mi mami. Lo más antisexy que hay en el mundo, la mamá así como de cuento. Muy religiosa, por no decir mocha, pero tenía un gran amor por la lectura, pero había un escritor que se llamó León Bloy, que no sé ni de dónde era, que tiene muchos libros, mi mamá los leía, y mi hermano mayor. Y la verdad es que yo creo que a partir de que cumplí yo 11 años, los regalos que me daban eran libros, y por eso te digo, leí a Julio Verne. Me leí casi toda la colección de La Tierra a la Luna, los 20,000 leguas de viaje submarino, mi favorito, La Vuelta al Mundo en 80 días, y todos esos. Luego empecé a leer a autores mexicanos, Agustín Pacheco, hay otros ya más modernos, El Gran Solitario de Palacio, El Vampiro, hay uno que habla de la época gay, de que cuando los gays estaban tratando el vampiro de la zona rosa, El beso de la mujer araña. Entonces también iba yo a los argentinos, de Luis Espota, que escribía novelas políticas, y todo eso me lo bebí cuando tenía yo antes de 20 años. Entonces sí, pero el amor venía un poquito por la imitación de mi hermano, pero eso de que mi mamá, a mí me cuenta, porque me hace mucha gracia, porque me dicen, oye, ¿contigo alguna vez hablaron de sexo? No, nunca, nada más me dieron un libro. Y me dijeron, y si tienes dudas, hay preguntas. Y bueno, pues ya sabes que a esa edad, si tienes dudas, le preguntas a tus amigos, no a tus papás. Sí, pero esa fue mi clase de educación sexual. Oye, Enrique, y a ver, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices, ya sea en lo personal o en lo profesional, y nos puedas recomendar? Fíjate que soy poco de gadgets, soy bastante güey para utilizarlos. O sea, no puedo salir sin mi iPad, porque tengo ahí muchas cosas. Tengo muchísimos audios de cursos. Yo oigo mucho curso grabado. Me encanta. ¿Y de alguna plataforma en particular los cursos? No, de ninguna plataforma. Son de consultores, principalmente de Estados Unidos, que te venden sus cursos como si te lo estuvieran declamando al oído, pero normalmente sacas cosas muy interesantes. Yo les digo, cuando voy con mi familia en el coche, oigo lo que ellos quieran. O sea, ellos ponen Spotify, ellos ponen la versión, y yo como soy de oreja universal, oigo lo que sea. Pero cuando voy solo no oigo ni música ni noticieros, siempre voy estudiando. Entonces voy oyendo cursos. No, me da mucha pena, no soy mucho de podcast, no, es un gusto que apenas estoy adquiriendo. Estoy llegando tarde a la ola de escuchar podcast. Pero básicamente eso, y gadgets he tratado de utilizar varios, pero no, al final acaban guardados en un cajón. Ya tengo la edad en la que ya el cerebro dice ya, güey, ya. Sí, y entonces sigo confiando en lo que decía mi papá, que era mejor siempre la más tenue, la más tenue tinta que la mejor de las memorias del celular. Entonces ya. Enrique, ¿y empresarios? ¿Algún empresario que 1, 2, 3, los que consideres, a los que tú normalmente sigues, o que podrías invitar a que la gente les ponga el ojo porque los conoce y dices, ese güey en verdad trae algo debajo de la manga? Fíjate que hay un personajazo que me encanta y que la gente conoce poco, que se llama Marcelo Guital. Marcelo Guital es un chileno muy, muy bajito, que es una persona que está en continuo movimiento, y es espectacular escuchar su filosofía de negocios. Marcelo Guital, 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 Marcelo Guital. Y él se volvió famoso a nivel Latinoamérica porque se inventó en Chile una marca de agua que se llama San Bernardino. Y resulta que con un ingenio asombroso, que además él lo menciona, llenaba las botellas con agua de la llave y luego se las ingeniaba para reproducir. Llegó un momento en que molestó tanto a Coca-Cola que le hablaron los de Coca-Cola y le compraron el negocio en $1 millón. Y entonces se volvió famoso porque y este tipo lo han traído a México a dar conferencias. Es muy interesante ver su filosofía de negocios, porque
Es una filosofía basada en experiencias. Por ejemplo, la vez que yo lo vi en México hace como 2 o 3 años, estaba promoviendo, era dueño de una marca de bebidas semialcohólicas, tal, que se vendían en paquetes de 6 y sin agarradera. O sea, sin forma de poderlos llevar así de la mano. Y entonces él decía, es que llegaron los de marketing, me dijeron que yo soy un idiota porque no le puse agarradera. Y les dije, no, los idiotas son ustedes. Yo quiero que la gente cargue estas botellas como si fuera un bebé y que vaya alucinados, porque además al cargarlas así van enseñando la marca al frente. Y dices, es una estupidez, pero dije, este güey es brillante, caray, brillante, qué coraje. No, yo lo tengo que estudiar y este tipo le sale solo. Es como el que baila bien por naturaleza y Marcelo Guital sería para mí uno de los más interesantes empresarios, poco conocido, y hay varias conferencias de él en YouTube, y yo creo que es muy interesante verlo. O sea, sin conocerlo mucho, a este hombre que se inventó Kavak, o sea, todos los que han hecho esa maravilla de con una aplicación hacerse dueños de un nicho me llaman mucho la atención. Jeff Bezos se me hace un tipo mega audaz, pero que como cualquier otro genio debe tener un lado oscuro, bien oscuro. Pero yo creo que vale la pena verlo, entenderlo, pero no tenerlo como guía espiritual. No sé si me explico. Sí. O sea, sí verlo, hacerlo, pero no dejarlo de ver como un ser humano que mete la pata y tuvo el divorcio más caro del mundo. Y además le bajó la señora a su amigo, que es mala onda. y fíjate que creo que a veces nos falta conocer más a mujeres empresarias exitosas, que las hay, pero que curiosamente son mucho de mantenerse al margen o de no ser tan visibles. Y me gustaría que sea más bien que si alguien conoce alguna me la recomiende, porque sí, yo creo que es muy interesante. Pues en Cuentos Corporativos vas a encontrar algunas que ya han grabado con nosotros. Tenemos ya varias mujeres que nos han acompañado. Melina de Homely, me acuerdo, una gran historia la que tiene. Oye, Enrique, ¿dónde te pueden contactar? Si alguien quiere platicar contigo, ¿dónde puede hacerlo? Lo más sencillo te diría que es, como siempre, el podcast, el WhatsApp, lapsus pendejos, WhatsApp, que además es bien fácil, 5555003600. A mí me escriben y ahí dicen, oye, Enrique, quiero platicar contigo y yo soy bien Willow, le digo que sí a cualquiera. Ahora, si quieren antes de eso descubrir un poquito más de mí, está mi página web, que es bien fácil, enriquegomezgordillo.com. Y están pues todos los videos y todos los audios y todas las cosas que andan por ahí flotando. Nada más que sí pongan Enrique Gómez Gordillo, Adrián, porque fíjate que me encontré con un Enrique Gordillo que es pastor cristiano y más de 3 cristianos me han escrito para insultarme diciendo que soy un error de Dios y que no sé qué, no sé cuánto. No, está chingando. No le guste, sígase, pero bueno, entonces búsquenme bien, no sé que después si por ahí caen en pecado ya es otro rollo. Buenísimo. Enrique, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo decir? Ha sido un episodio que en verdad hemos disfrutado muchísimo. Pero bueno, llega el momento de pedirte la famosa frase del mensaje final. A ver, la gente que nos escucha, emprendedores, pymes, vendedores frustrados, mercadólogos, veterinarios, para de contar. ¿Qué les dirías a estos seres que están esperando con que tú les des el santo grial? No, mentira. Que tú estás esperando que tú les des un consejo para que no se sientan mal y que puedan empezar a tomar un rumbo. Te dejo en tus manos, Enrique. ¿Qué nos dirías? Ay, güey. Mira, si te tengo que acabar con un cliché, probablemente uno de los clichés que más me gusta es recordarle a la gente que se logra más con 1 gramo de acción que con 1 tonelada de meditación. Yo siempre que termino una conferencia hay gente que me dice, oiga, sería bueno. Dije, ya valió madre, porque sería buena señal de que no lo van a hacer. O que me dicen, un día de estos, no, pues también un día de los otros, o sea, hazlo cuando quieras, hazlo. La mayor parte de la gente se la pasa soñando algo porque le tiene miedo al fracaso, y el fracaso es una mala palabra en español. En la vida no existen fracasos, existen resultados. Y si el resultado no es el bueno, pues lo vuelves a hacer y ya. Lo único definitivo en este planeta es la muerte.
Y cuando uno, como es mi caso, sientes que estás empezando el cuarto del partido y volteas para atrás, dices, tengo materias pendientes en la vida. Y esas materias pendientes es hacer algo más. Y no me voy a quedar con las ganas. No se queden con las ganas. La vida es muy canija y la vida, el tiempo no perdona a nadie. Entonces, si tienen ganas de hacerlo, háganlo. Oye, ¿qué es que me van a dejar? ¿Todo de qué? A ver, dejen de echarle culpa a nadie. Dejen de pensar y atrévanse a actuar. Que con esa frase termino siempre todas mis participaciones en mi conferencia. Muchas gracias. Yo sé que me lo he pasado muy divertido. Ustedes disculpen. A ver, qué día de estos más bien lo hacemos presencial. Le ponemos un café bueno, porque además soy adicto al café. Yo soy capaz de... Esta hermosa taza de 3/4 de litro que estaban viendo tiene café y me tomo 4 de estas al día. Y vale la pena decir que son las 9:20 de la noche que estamos grabando esto. Y Enrique está tomando café. Y diciendo pendejadas, que también es mi fascinación. Mil gracias de verdad por invitarme. Mil gracias de verdad. No saben cómo lo he disfrutado. Yo espero que la gente tenga paciencia para oírlo, pero de verdad que me lo he pasado fenómeno. Mil gracias a los tres. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por platicar con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Y muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios, y a Radio Conexión LATAM, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de Cuentos Corporativos. En las notas de este episodio van a poder encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión. Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Enrique Gómez Gordillo, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.